Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video voy a tratar de explicarle cuáles son las diferencias principales entre una variable simple, como veníamos trabajando, y un vector, que es una estructura de datos dinámica. Entonces, una variable simple, supongamos que teníamos la variable nota, ¿sí? Y yo le pedí al usuario que me ingrese una nota, supongamos que me ingresaba 9, ¿sí? Leía esa nota y luego le pedía que me ingrese otra nota. Y me ingresaba 3. Este 9 ya en mi memoria no existe más. Ahora existe el 3, ¿sí? Se acuerda que cada ingreso que yo iba haciendo de datos me eliminaba el anterior. Si yo le pido que me ingrese una nueva nota, entonces supongamos que ahora me ingresa un 5, esto se elimina de mi memoria y ahora lo último que voy a tener almacenado en esta nota simple, en esta variable simple, es un 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero trabajar con todas las notas que me ingresó el usuario, lo voy a tener que ir haciendo en el momento que me va ingresando el usuario, porque si no se me va eliminando, ¿sí? Un vector, supongamos que tengamos un vector nota también, que va a ser de dimensión 3, ¿sí? Va a ser de dimensión 3, la dimensión 3. Es decir, que yo voy a tener un casillero 1, 2 y 3. Este va a ser el casillero 1, el casillero 2 y el casillero 3. Y me ingresó esta misma nota. Me ingresó primero el 9, me ingresó luego el 3 y me ingresó luego el 5. Entonces yo ahora voy a poder trabajar con estos datos que me ingresó el usuario porque cada uno me está ocupando un espacio diferente de memoria. Pero todos cumplen con la característica que yo le haya dado a mi variable nota, que es del tipo vector, que es entero, ¿sí? Acuérdense cuáles son las características de un vector, que tienen que ser finito, es decir, un número finito de elementos. Tienen que ser homogéneo cada uno de los elementos, ya que no puedo tener números, letras, nombre, sino si tengo todo entero, si tengo todos reales, si tengo todo caracteres, ¿sí? Homogéneo. Y debe estar ordenado. ¿Ordenado qué significa? Significa que yo puedo determinar en esta estructura de datos cuál es el primer elemento, cuál es el segundo y cuál es el tercer elemento hasta el enésimo elemento. Eso no significa ordenado que si tengo número almacenado tienen que estar ordenados acá, es decir, debería estar 3, 5, 9. No, sino que yo puedo determinar en mi vector cuál es la posición de cada uno de los elementos. ¿Y cuáles son los elementos acá? Acá los elementos son el 9, el 3, el 5. Ahora bien, yo, ¿cómo referencio un elemento en un vector? Voy a poner el nombre del vector, que en este caso es nota, y entre corchete voy a poner la posición del elemento. Supongamos, yo quiero acceder al elemento 9, entonces tengo que poner nota, posición 1 es igual a 9. Al elemento 2 va a ser nota, posición 2, elemento es 3. Y para acceder al último elemento, que es el 3 de este vector, va a ser igual a 5. ¿Se dan cuenta? Entonces yo acá tengo que nota, cuando i vale 1, va a ser igual a 9. Nota, cuando i vale 2, va a ser igual a 3. Y nota, cuando i vale 3, va a ser igual a 5. Y es lo que nosotros llamamos como
un subíndice. ¿Subíndice qué significa? Que me va a dar esta posición. ¿En qué posición está cada uno de los elementos dentro de mi vector? ¿Sí? Ahora yo le puedo poner I, le puedo poner N, le puedo poner J, le puedo poner el número o el nombre, mejor dicho el nombre que yo quiera, ¿sí? Uno por lo general siempre a la fila le pone I y a las columnas le pone J, ¿sí? Pero ustedes le pueden poner FC o el nombre que ustedes quieran y que se sienten cómodos. Ahora, para determinar el nombre de una variable, de un vector, de un subíndice, es decir, los nombres de los identificadores siguen las mismas reglas que vimos en la unidad número 1, ¿sí? Que tiene que comenzar con una letra, que no tiene que tener caracteres especiales, todas las mismas reglas que siguen en el resto de los identificadores. ¿Está claro? Entonces, yo en una variable simple voy ingresando un dato y cuando ingreso otro dato en esa misma variable me va a eliminar el dato que yo ingresé anteriormente y me va a poner el nuevo dato. ¿Por qué? Porque esto está ocupando el mismo espacio de memoria. En cambio, cuando yo uso estructuras de datos, en este caso estructuras de datos estáticas, que de una dimensión, unidimensionales que son vectores, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que las estáticas yo las definía en tiempo de compilación? Es decir, antes que yo esté ejecutando. Entonces, yo voy a decir, bueno, este vector, si yo digo que es un vector de dimensión 3, significa que máximo voy a tener 3 elementos. ¿Sí? No significa que siempre esos 3 elementos van a estar ocupados. Ahora bien, yo no puedo tener acá, si tengo mi vector nota, acá tengo un 9 vacío y acá un 5. No, esto no. ¿Por qué? Porque mis elementos tienen que estar almacenados de forma consecutivas adentro de mi vector. Yo no puedo tener ningún espacio vacío en mi vector, ¿ok? Entonces, si yo sí puedo tener 9 y 5 y luego acá vacío porque no ingresó ningún otro dato, ¿ok? Yo lo definí que la máxima cantidad de elementos que va a tener mi vector es 3, pero no significa que en cada ejecución de un programa el usuario me ingrese 3 notas. Puede ser que el alumno rindió 2 veces y tiene 2 notas, ¿sí? Pero entonces no puede haber celdas vacías entre los elementos, siempre se van a almacenar de forma consecutiva, que eso es un concepto importante a tener en cuenta, ¿ok? Esto es correcto y esto no, ¿sí? Entonces en un vector yo siempre tengo que definir, como es en tiempo de compilación, el tamaño máximo que podría llegar a tener, pero no significa que me va a ocupar todas las veces de ejecución ese tamaño máximo. Obviamente que yo tengo que ser coherente a la hora de definir el tamaño, porque si yo no puedo decir, bueno, por las dudas voy a poner 1000, ¿sí? Una dimensión de 1000. Es decir, que puede llegar a ingresar 1000 elementos. Si eso no condice con la realidad, si yo sé, por ejemplo, que mi vector máximo va a tener 10 elementos, no puedo poner 1000. ¿Por qué? Porque cada vez que me ejecuta el programa, ¿sí? El espacio de memoria me va a almacenar 1000 espacio de memoria por las dudas que yo llego a ocupar. Eso significa que mi programa va a ser muy pesado, que si yo tengo una máquina que no tiene mucha memoria RAM, puede ser que se me llegue a poner lenta la máquina o incluso a colgar mi sistema, ¿sí? Entonces uno tiene que tratar de forma coherente definir un tamaño que puede llegar a ocupar mi vector como máximo, ¿sí? Pero no significa que en todas las ejecuciones voy a ocupar todo mi vector, ¿ok? Lo que sí, siempre que ocupe mi vector, se va a almacenar de forma consecutiva, nunca va a haber espacios vacíos, ¿sí?